Hola, buenas noches. Ya veo personas conectándose. Ahora sí, ya estamos live. Vamos a comenzar. Ya veo mucha gente entrando, mucha gente conocida. Saludos a todos. Bueno, buenas noches y buenas tardes en algunos lugares de Latinoamérica. Gracias nuevamente por estar con nosotros en nuestro espacio Live con Victus Nutrición, un espacio donde hablamos de salud y nutrición. Y mi nombre es Carolina Díaz y lo estoy acompañando desde acá, desde la cálida ciudad de Miami, bastante cálida en estos días, en representación de Megalab Victus Nutrición. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema bien interesante, un tema donde vamos a estar hablando de esos requerimientos proteicos en diferentes etapas de la vida, cuándo, cómo y por qué. Y como sabemos, las proteínas cumplen funciones importantes y son necesarias, este macronutriente es tan necesario para estas funciones fisiológicas de nuestro cuerpo, pero en diversas situaciones pueden aumentar estos requerimientos. Y cuando hablamos de requerimientos es esta unidad matemática, esta unidad que nos permite saber qué necesitan este tipo de pacientes, y muchas veces estas personas pueden tener requerimientos aumentados por diferentes procesos o condiciones fisiológicas. Podemos hablar desde niños, adolescentes, mujeres embarazadas, lactantes y sobre todo este adulto mayor que tiene requerimientos tan aumentados. Adicionalmente están estos deportistas que hacen actividad física regularmente y tienden a tener necesidades aumentadas proteicas. Por eso, el día de hoy tenemos una especialista que yo creo que ya se está conectando y la voy a buscar por acá. Sí, ya la tenemos acá con dos parámetros importantes y vamos a hablar desde los más pequeñitos, estos aportes proteicos desde los niños y del adulto mayor, ya que es un tema bastante amplio. Y ya tengo por acá a nuestra invitada especial, Diana, bienvenida. Permíteme presentarte a toda esta audiencia que nos ya está conectada con nosotros. Diana García. Diana está directamente desde Colombia. Ella es nutricionista, dietista de la Pontificia Universidad Javeriana. Es magíster en nutrición clínica de la Universidad de Chile. Tiene una experiencia de más de 20 años en nutrición clínica. Es especialista en gerencia hospitalaria, docente de la Pontificia Universidad Javeriana, y vamos a aprovechar esos dotes de docencia para que nos hable de la importancia de lo que son estos requerimientos proteicos. Y adicionalmente también es miembro de la Asociación Clínica, la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y del Colegio de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Bueno, una amplia experiencia. Diana, bienvenida. Gracias por compartir tus conocimientos esta noche hoy con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No sé si me ven bien. Yo no me... Yo te veo perfecta, un poco hacia arriba la cámara, pero yo te veo perfecta. ¿La bajo un poco? Si quieres la bajas un poco, ahora sí, Listo. allí. Si quieres un poquito más, pero yo te veo muy bien. Perfecto. Listo. Listo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Encantada por la invitación. Y es un tema que creo que a muchos nos preocupa todo el tiempo, y es saber cómo cubrimos esas necesidades, o qué tantas son las necesidades en los diferentes grupos de edad del consumo de proteína, incluso cuando lo podemos suplementar. Así que creo que es un tema bastante importante para abordar. Así mismo, Yani, que es tan amplio y que lo mencionaba al momento que te estabas conectando, que vamos a tratar de abarcar en esta oportunidad, y que seguro va a quedar mucha tela para cortar para próximos live, sobre estos más pequeñitos. Y vamos a comenzar hablando de estos más pequeñitos, de lo que es estos aportes proteicos durante la infancia. Ok. Cuando hablamos de la infancia tenemos que tener en cuenta que el niño es un ser en crecimiento, ¿cierto? Entonces, es supremamente importante cubrir sus requerimientos de proteína teniendo en cuenta el momento en el que está de su crecimiento, ¿cierto? Esa necesidad de construir, reparar células, ¿cierto? Y el aumento de la actividad física y su requerimiento en comparación con los adultos. Entonces, es súper
importante que cubramos esta demanda energética de acuerdo a estas necesidades y algunas veces no le damos tanta importancia, pero cuando encontramos niños con sistemas inmunológicos afectados también necesitan un buen aporte de proteínas, ¿sí? Y ahí tenemos que asegurarnos porque acuérdense que toda la parte enzimática y toda la parte de defensas está incluida la parte proteica en el proceso también. Y ahora que mencionas esto, ¿cuáles pueden ser esas demandas fisiológicas en estos niños o bajo qué condiciones se pueden encontrar que demanden un mayor aporte proteico, ¿no? Partiendo de niños que quizás no son sanos o cómo partes tú para tú saber de que este niño tiene un requerimiento aumentado. Yo tengo que tener en cuenta obviamente la valoración nutricional y en y evaluar la posibilidad del requerimiento en pacientes con desnutrición o con malnutrición, ¿sí? Pacientes que puedan tener, niños que puedan tener enfermedades crónicas porque es una realidad, ¿cierto? Niños que desafortunadamente tienen accidentes, ¿cierto? Tienen procesos de estrés alto, tienen quemaduras importantes. O sea, todos esos niños que necesitan una reparación rápida de tejidos, ¿cierto? Una cicatrización o que salen de procesos quirúrgicos donde ellos han tenido un catabolismo amplio, muchas veces necesitan un requerimiento de proteína adicional. No, excelente. Y cuando hablamos de estos requerimientos, y bueno, partiendo que pueden ser rangos muy amplios, muchas veces no se pueden alcanzar con la dieta, ¿cierto? Muchas veces el niño hasta ni siquiera tolera muy bien los alimentos y por eso es tan importante atacarlos o rescatarlos a tiempo. Aquí tenemos que tener, digamos, en cuenta en el momento de la valoración y de la anamnesis, ¿cierto? El seguimiento al consumo, cuando se puede lograr este consumo, digamos, vía oral, porque hay niños que en estado crítico no lo vamos a tener vía oral, que evaluemos cuál es su consumo de proteína, pero no solamente de la cantidad de proteína, sino de la calidad de proteína. Porque muchas veces pasa que de acuerdo a la condición de los niños o del paciente, no se logra tener un buen aporte de proteína de alto valor biológico y ahí es donde pensamos que tenemos que recurrir a otro tipo de cosas como los suplementos de proteína, pues, para poder completar esos requerimientos. Entonces, la base va a estar siempre en cómo es la valoración de este niño, en cuáles son sus necesidades y el tener en cuenta de qué es lo que necesitamos en este paciente para determinar si es necesario iniciar un módulo o realmente puedo completarlo con la comida. Si no es posible, porque es que muchas veces la misma patología y el mismo estado del paciente causa inapetencia, ¿sí? Y eso no permite que él tenga un buen consumo de proteína de alto valor biológico. No, no, totalmente entendible. Y aprovecho, Diana, para preguntarte, y viendo que tenemos muchas nutricionistas conectadas, como cuando hablabas de la anamnesis, ¿qué tipo de fórmula utilizas para realmente calcular las necesidades proteicas en estos niños que es tan importante? Y te lo pregunto porque también me da curiosidad, ahorita sabemos que hay muchos métodos para hacer este tipo de cálculos, pero en tu experiencia, en tu día a día, cómo sabes realmente qué están necesitando estos pacientes? Bueno, creo que digamos que la guía base para los pacientes que no están en estado crítico, obviamente va a ser el calcularle sus requerimientos por DRI y tener en cuenta el porcentaje de adecuación requerido para proteína, que nunca va a ser por debajo del 10%, ¿cierto? Que vamos a darle entre el 10 y el 15%, pero también tenemos que tener en cuenta la edad en la que se encuentra el paciente y la condición clínica, ¿sí? Hay algo que yo siempre les digo es, si nosotros miramos los grupos de edades, de acuerdo al grupo de edad en el que se encuentra el niño, sus necesidades proteicas son más amplias. Por ejemplo, un prematuro, pues obviamente va a tener muchísimo mayor requerimiento de proteína que un niño a término. Pero ¿qué pasa con un niño que viene cursando con una enfermedad renal crónica?
versus un niño sano o un niño deportista. Entonces, todos ellos tienen, digamos, una característica diferente que individualiza la cantidad de proteína por gramo que podemos darle. Ahora, ¿qué tenemos que tener muy, muy, muy claro? Y es que si yo no puedo llenar a un niño de proteína queriendo que gane masa muscular o que gane estatura, ¿cierto? Si no le doy un buen aporte calórico, ¿sí? Entonces yo siempre les insisto, digamos que, por ejemplo, con los estudiantes, no podemos pensar solamente en la proteína en el momento en que crecen. Yo tengo que pensar en que tiene suficiente sustrato no calórico, digamos calórico, no a expensas de proteína para cubrir esa necesidad y que la proteína entre a hacer su trabajo. Cuando yo cubro digamos que altas cantidades de proteína, que sin tener una buena cantidad de calorías que no estén expensas de proteína, obviamente lo que yo voy a hacer es que ese sustrato energético que yo necesito o que el niño necesita cubrir, lo use de la proteína, porque es el sustrato que le estoy dando para que sustente o para que use esas calorías. Entonces siempre hay que tener en cuenta que la distribución de proteínas con relación a carbohidratos y lípidos es supremamente importante en el momento de la decisión de la cantidad de proteína que yo voy a dar. No, y qué interesante lo que comentas, Diana, porque, y aquí me voy un poco y que recordamos esos pasos de bioquímica y que muchas veces decimos, no, proteína, pero ¿qué pasa? Que tú dices que es tan importante si no tienes aporte calórico. Hacemos la ruta inversa y ponemos a empezar a hacer la gluconeogénesis y lo transformamos en energía. ¿Y qué pasó con el aporte proteico? No lo vimos. Entonces, es bien importante hacer esa relación y como tú decías por encima del 10%. Y ahora bien, cuando pensamos en estos pacienticos, en estos pacientes que tienen altos catabolismos, que muchas veces están asociados a procesos de diabetes, que no quieren comer o que tienen restricción de volúmenes o están asociados hasta a procesos de cianosis donde se cansa el niño comiendo, sobre todo estos niños cardiópatas que tienen altos metabolismos. ¿En qué momento o qué tomas tú en cuenta para decidir suplementar a este paciente? Y me refiero al proceso, no solamente que tomas en cuenta, ¿qué edad tú consideras que el paciente ya está óptimo para poder ser suplementado a través de un módulo de proteína? Bueno, digamos que llevo muchos años luchando con la cantidad de suplementos o complementos o módulos que están disponibles para pediatría. Yo te puedo decir que en mi experiencia de cuando comencé ahora tengo millones a comparación de lo que tenía, pero sí, siempre seguimos teniendo menos porque los estudios obviamente no pueden ser en niños por lo general para que los suplementos sean indicados para niños. Sin embargo, hay que tener varias cosas en cuenta. Y es, primero, el uso de cualquier tipo de módulo de proteína o de cualquier suplemento en niños. Yo tengo que tener en cuenta la indicación del tipo de módulo que voy a dar, que muchas veces recomienda una edad, ¿cierto? Pero también tengo que tener en cuenta el estado nutricional del paciente, tengo que tener en cuenta que este niño por lo menos supere los 10 kilos y supere el año para que yo sepa que tiene una madurez de su tracto gastrointestinal y puede tolerar el tipo de proteína que le vaya a dar, ¿sí? Entonces, lo más importante es que yo me esfuerce por dar una buena proteína, o sea, proteína de alto valor biológico en el momento de escoger el suplemento y que tenga que, o sea, y tener en cuenta que el porcentaje de aprovechamiento de esta proteína sea alto y además nunca dejando a un lado la cantidad de micronutrientes que puede estar aportando porque depende de la patología. Yo debo controlar algo más que la proteína y es los electrolitos que muchas veces vienen con esta proteína, porque es imposible que venga cero sodio, cero potasio, ¿sí? Claro. Entonces tengo que ver el origen de la proteína para poder determinar, ¿cierto? ¿Cuál es el mejor módulo para el inicio, pero nunca en un menor de 10 kilos y nunca por debajo de un año? O sea, es bien importante lo que estás comentando, en tu experiencia, ¿no? Comentando sobre
quizás, bueno, es un poquito mayor, pero ya tiene los 10 kilos, ya tú puedes creer que tiene una madurez intestinal para que pueda hacer un buen procesamiento de esta adición de proteína a través de un módulo, y sobre todo cuando hablamos de los tipos de proteína y la calidad de proteína. En este caso podemos que hay muchísimos estudios de lo que es el caseinato de calcio, esta proteína de alto valor biológico que está muy bien aceptada en este grupo etario, y como tú muy bien decías, niños mayores de 1 año. Para hacerle seguimiento, y una vez que tú identificas la cantidad y le haces el requerimiento, ¿por cuánto tiempo? Porque a veces las mamás se ponen un poco nerviosas, tengo que suplementar, ¿por cuánto tiempo? ¿Es mucho? ¿Es poco? O sea, ¿cómo le haces el seguimiento a estos pacientes una vez que ya tienen que ser suplementados para poder alcanzar estos requerimientos? Ese seguimiento para estos niños que empiezo con suplementación, pues obviamente va a ser con base en el objetivo que yo tengo de este manejo, ¿sí? Teniendo en cuenta cuál es mi objetivo de manejo, que siempre lo tenemos que tener claro, empiezo a hacer un seguimiento para ver, primero, cuál es la aceptación, ¿cierto? ¿Cuál es la tolerabilidad, perdón? Y empiezo a hacer un seguimiento mínimo mensual para poder ver cómo empieza a tener resultados. Ahora, siempre que yo use una suplementación, sea de proteína, de un módulo o de un suplemento completo, yo no voy a tener resultados usando un suplemento por menos de 3 meses. Y es algo que yo debo dejar en claro con las mamás. ¿Por qué? Porque ellas en el afán de tener resultados, ¿cierto? Y de tener mejoría, en el momento por el que está cursando su niño, pues obviamente quiere ver resultados mágicos, como Claro. muchos de nosotros en muchas cosas. Y eso no es así. Digamos que la constancia, ¿cierto? Nos permite que el cuerpo pueda utilizarlo de la mejor manera y obtener mejores resultados. Por eso siempre hablo con ellos y les digo, tenemos que darle el chance, pues puede que en una semana no veas el cambio, pero posteriormente sí, ¿sí? Entonces tenemos que ser constantes y poder llegar a hacer el seguimiento. ¿Cómo hago el seguimiento? El seguimiento tiene que basarse no solamente en la parte antropométrica, yo tengo que hacer seguimiento en cómo es el consumo real de ese suplemento. Y muchas veces nos pasa que nosotros damos indicaciones frente a lo teórico, sin ponernos en el otro lado, y es de qué manera lo va a aceptar o cómo se lo va a dar esa mamá, ¿sí? Entonces, a veces pasa que yo le dejo formulado, di tú, le voy a dar 5 medidas de proteína al día. Pero cuando me llega, le digo, ¿le queda proteína? Y me dice sí. Y resulta que se le tenía que haber ya acabado y haber empezado otra lata. Y entonces ahí me doy cuenta que ella no lo está usando de la misma manera. Entonces tengo que indagar un poco más de cómo lo está usando. Porque incluso hay personas o que no nos entienden frente a qué es una cuchara medidora, por ejemplo, y no una cuchara de la cocina, y usan la cuchara de la cocina, puede ser, ¿cierto? Otras personas se les acaba muy rápido y es porque lo están compartiendo, y entonces yo no voy a ver nunca el resultado con lo que yo dejé establecido. Entonces ese tipo de cosas también tienen que valorarse. ¿Cómo se lo están dando? Porque de pronto es que se lo están colocándonos en el jugo y por ahorrarse tiempo ponen todas las medidas ahí y resulta que el niño lo siente muy espeso, no le gusta, deja la mitad, pues estamos perdiendo, ¿sí? Entonces el seguimiento sobre cómo se lo están administrando y la educación que yo le doy frente al consumo y cómo debe hacerlo es importante durante el seguimiento, ¿sí? Pero mínimo para tener resultados yo hago un seguimiento de 2 o 3 meses. No, y qué interesante que comentas eso, que tú le dices, bueno, necesitas 3 medidas de el suplemento del caseinato de calcio, se lo tienes que dar diariamente, pero se lo colocan todo en un mismo alimento. ¿Cómo es tu recomendación, dependiendo de la cantidad de proteína que requiera? eh, esa distribución, cómo y en tu día a día, y aquí darle tips a muchos nutricionistas que estoy segura que ven estos pequeñitos y que muchos de ellos tienen que suplementarlo a través de módulos proteicos, ¿qué les recomiendas? En el tetero, en la comida, ¿cómo se los recomiendas? Bueno, los que toman tetero es más fácil, porque fácilmente uno puede ahí mimetizarle un montón de cosas, ¿cierto?
Muchas veces los que inician módulo de proteínas son niños que no aceptan con facilidad alimentos. Entonces yo les enseño preparaciones o les digo, miren, se come fácil un pancake, seguro va a ser fácil que lo puedas colocar ahí, ¿cierto? Cuando la masa, digamos, ya la primera parte esté cocida, tú le colocas un poco del módulo de proteína, pues obviamente tienes que contabilizar, ¿cierto? Y lo acabas de preparar y se lo das porque es lo más fácil de que consuma. Entonces yo empiezo a darle como tips, pero hay muchos estudios que nos dicen en este momento que la utilización del caseinato o de la proteína en la noche antes de dormir es mucho mejor, incluso de los suplementos. Digamos que en mi experiencia, yo prefiero dejar los suplementos o los módulos en la noche básicamente porque, por dos cosas. Una, no desplaza la alimentación del día. Y segundo, dependiendo de la cantidad, obviamente yo podría dejarla toda en la noche o no, ¿cierto? Pero en la noche no hay un catabolismo igual al del día donde el niño está en actividad, se está moviendo, ¿cierto? Y la utilización tanto de la proteína e incluso del calcio va a ser mucho mejor en la noche. Entonces, en la noche es un buen momento para darles esa toma. Muchos niños y a muchas edades tienen en la noche una toma de algo, una leche, una avena, ¿sí? Y en esas preparaciones podríamos incluírselas, ¿sí? Ahí tenemos que ver es de qué manera en el momento de la anamnesis yo encuentro herramientas para poder ayudarle con esa administración, pero en la noche tiene muy buenos resultados. No, excelente y tienes toda la razón. Se, y también tenemos que entender que es un periodo de ayuno largo y que si estamos aportando esta proteína de alto valor reloj como proteína de calcio que tiene una absorción lenta durante el proceso de descanso de estas personas, de estos pacientes, comienza como que a dar poco a poco estos aminoácidos que necesita y en el proceso de descanso que es tan provechoso para el organismo y tantos procesos metabólicos que ocurren cuando estamos durmiendo. De verdad es interesante y por ahí vi muchas personas que colocaban Me Too 100% y que también están de acuerdo con lo que estás diciendo. Además que tenemos que tener en cuenta que los niños, el periodo de crecimiento más alto está en la noche. Sobre las 11 de la noche se activa la hormona de crecimiento, así que ¿Mm? también nos favorece un montón. Exactamente. Por eso también es tan importante que hagan la siesta, que a veces no quieren dormir y si duermen no van a hacer. Ahí viene la ciencia, ¿no? De la siesta en estos Sí, pequeñitos. claro. Es un tema tan amplio y que no quiero dejar por fuera y como te decía, es tan importante cubrir estos requerimientos y nos vamos a ir a los dos extremos de la moneda, ¿no? Pasar desde de estos pequeñitos que nos han dado tips súper importantes al adulto mayor y hemos estado viendo información a través de la página de Virtus Latam, de Virtus Nutrición, qué ocurre durante los adultos mayores, ¿no? Y digamos que son dos grupos vulnerables que necesitan de esta atención nutricional tan importante, atención médica nutricional, porque muchas veces no solamente van asociados a patologías, sino también viene al deterioro per se de lo que es la enfermedad se dice que uno, y nos va a pasar a todos, que después de los 30 años se comienza a perder lo que es la masa muscular entre un 3 y un 8%, e incluso cada 10 años eso va aumentando y después de los 60 y 70 años puede comenzarse a perder hasta un 15%, que es muchísimo, ¿no? Y ya vemos ese deterioro paulatino, que todos vamos a ir para allá y por eso no quiero dejar por fuera a lo que es la importancia de la alimentación y la suplementación nutricional en el adulto mayor. ¿Qué ocurre o por qué crees que se pueden aumentar estos requerimientos partiendo de esto que estamos comentando en el adulto mayor? Bueno, tenemos que ver que el adulto mayor tiene una modificación en su tasa metabólica, ¿cierto? Tiene una reducción de su tasa metabólica, pero además lo que tú decías es supremamente importante y es que esa pérdida de masa muscular y de fuerza es supremamente importante en ellos y nosotros vemos cómo cada vez ellos pierden más fuerza y más ganas de hacer ciertas cosas, ¿cierto? No solamente va a depender del consumo de proteínas, sino también del ejercicio, ¿cierto? Y ejercicio no como actividad física o intensa, pues, sino el tener un movimiento regular que haga que me mantenga esa masa muscular a más largo plazo, porque igual va a irse perdiendo, Claro. ¿sí? Entonces ahí son
digamos que dos situaciones. Hay que tener en cuenta que también pueden empezar a tener dificultades en la absorción y en la utilización de este tipo de nutrientes. Y lo otro es que muchos empiezan a ver respuestas inmunológicas afectadas y ellos también necesitan cierto aumento en el aporte de proteína, ¿sí? Ahí igual yo quiero resaltar que aunque el tema de hoy es la proteína, no nos podemos olvidar de los micronutrientes, No. porque pasa muy frecuentemente que nos centramos en los macros y nos olvidamos de los micros. Y resulta que vemos y hacemos suplementaciones y nos ingeniamos planes divinos y no vemos resultados y nos frustramos porque no encontramos resultados. Pero cuando nos damos cuenta también tenemos déficit de micronutrientes, que además nos ayudan también a la parte metabólica y de utilización de esta proteína. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. No, es la que tú dices, es una población tan vulnerable y que no solamente hay que tomar en cuenta, sino que hacer como un todo, ¿no? Y lo que hablábamos al principio, muchas veces arreglo la proteína, pero descuido la parte calórica, pero entonces al final esta parte proteica la termino utilizando para otro, no solamente formar energía, sino para también otros procesos metabólicos del organismo. Eh, y hay muchas listas de requerimientos y a veces es muy controversial estos requerimientos proteicos, si es 0,8, si es 1, o yo sé que también va dependiendo del tipo de persona o si tiene alguna patología asociada, pero ¿cuáles son realmente estos requerimientos o qué tipo de requerimientos proteicos tú partes para la evaluación en este tipo de pacientes? Es supremamente importante pues digamos que el tema porque anteriormente se restringía mucho al adulto mayor y teníamos aportes de más o menos de 0,8, de 0,8 gramos por kilo día. Y en este momento las recomendaciones están sobre 1,2 hasta 1,5 gramos por kilo día. Ahora, no se puede generalizar porque hay condiciones específicas en las que yo tengo que cuidar la cantidad de proteína que le estoy dando e incluso la calidad de proteína, ¿sí? Entonces, no es algo que se pueda, digamos que, dar a manera general, pero sí podemos sentirnos tranquilos de darle un poco más de proteína a ese adulto mayor, porque además estamos ayudándolo a favorecer digamos que este paso del tiempo que trae tanta pérdida en sí, ¿sí? No, y que es bien importante, muchas veces no hay que esperar que el adulto ya haya vestigios de sarcopenia, sino que hay que simplemente un adulto sano, un adulto mayor sano, y muchas veces el adulto está bien, pero, y nos hacemos esa pregunta, ¿por qué no quiere comerse las proteínas? Y a veces olvidamos que quizás el paciente no tiene dientes, no tiene nada, está sano, pero perdió la dentadura, y cómo llego yo a esos requerimientos, y bien sabemos que organolépticamente las proteínas tienen su consistencia y ya cuando no las puedes digerir como realmente quieres, comienzas a rechazarlas. Y eso es algo muy frecuente en el adulto mayor y que hay que levantar. Yo creo que, y tu experiencia nos va a decir el estandarte, no hay que esperar que ya comiencen a haber una pérdida marcada de peso o comience a haber prestigio de sarcopenia para suplementar o para adecuar los requerimientos proteicos en estos pacientes. Claro, es supremamente importante que dentro del seguimiento del adulto mayor yo esté midiendo obviamente todo el tema de fuerza y ver, porque uno alcanza a detectar en qué momento empiezan a haber cambios grandes, ¿cierto? Incluso en pacientes que no tienen enfermedades, digamos, crónicas como una diabetes, un paciente renal, pacientes simplemente con demencia empiezan a tener un cambio en digamos que en su postura, en su fuerza, ¿cierto? Y empiezan aceleradamente a perder proteína y es donde nosotros tenemos que entrar oportunamente a evitar que esa calidad de vida se deteriore, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta yo? El adulto mayor por lo general tiene una pérdida del apetito per se y es porque cambia su sentido del gusto y la palatabilidad de los alimentos. Entonces ya hay alimentos que no les saben igual. Y de hecho, las personas que yo creo que han tratado a adultos mayores, incluyéndome, encontramos que hay una edad donde ellos prefieren todo dulce. Y yo tuve
una abuelita que preferían echar, o sea, que casi que tocaba ponerle azúcar a la sopa para que se la tomara, porque no le gustaba el sabor que sentía. Y eso es una realidad. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente lo que tú decías de la dentadura es supremamente importante. Si yo, es muy diferente tener una persona o un adulto mayor con una prótesis que esté adaptada adecuadamente, ¿cierto? Al que viene con una prótesis que se le mueve, ¿cierto? Que está desajustada, que no han podido, digamos que adaptársela, ese paciente no va a querer comer carne, porque la carne es la primera que dejan, porque le cuesta mucho. Y no solamente por la, digamos, la dentadura. Hay que tener en cuenta que también hay músculos a nivel del cuello que empiezan a debilitarse y hay muchos que empiezan a hacer trastornos leves de deglución y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos como a jugarnos la manera de darles otro tipo de proteína, ¿cierto? Y ahí el huevo nos sirve un montón porque pues el huevo casi ninguno no lo rechaza, pero hay momentos en que no es suficiente lo que le estoy dando y necesito empezar a suplementar. Yo tengo que tener en cuenta que todos los adultos mayores tampoco tienen acceso a tener una buena fuente de proteína. Y no solamente es el acceso económico, sino el acceso a poder preparársela, ¿cierto? A servírsela, a cortarla y a comérsela, porque algunos tienen que estar solos. Ojalá y uno pudiera tener, digamos, siempre un adulto mayor acompañado, pero Exacto. no siempre se puede, ¿sí? Entonces, así como a los niños les dejan como la comidita semilista, a ellos incluso tendrían que hacerlo igual porque eso también puede cambiar la ingesta de proteína por su parte. Entonces ahí tenemos que ver diferentes maneras de darle y ver si es necesario o no una suplementación para poder iniciar, digamos, a cuidar esas reservas que ellos tienen y a favorecer su estado inmunológico y su estado nutricional para lo que sigue. ¿Mm? Claro. No, y totalmente cierto lo que dices, y aquí es donde entramos, como tú dices, el acceso y la factibilidad de poderse preparar sobre todo las proteínas de alto valor biológico, partiendo de que, bueno, si no quiero comer carne, tengo que tener esa fuente de alto valor biológico de alguna manera, pero hacer granos, hacer este tipo de preparaciones muchas veces son más engorrosas y simplemente hasta por problemas de olvido dejan de comer, comen carbohidratos, que es lo más fácil y es lo que los que más tienen acceso. Claro, Y, y hay que ser bien humanos y yo digo que aquí ponerse la parte sensible, ¿no? De estos adultos mayores donde comienzan a ser pequeños de nuevo y que necesitan esa orientación y no esperar al último, como tú muy bien decías, para comenzar a abordarlo nutricionalmente. Y cuando tú, igual que nos dabas esos tips para estos niños y que hablabas de esto tan importante que comienzan ya estos vestigios de debilidad muscular, como lo es la prebifagia, y es normal y puede pasar en muchos adultos mayores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo suplementas? ¿Cómo podrías tú, cómo haces ese plan? ¿Qué tips, igual que nos hablabas en los niños, cómo haces esa distribución para que muchas veces también hasta por problemas de demencia rechazan los alimentos? ¿Qué te ha funcionado? ahí tenemos que tener en cuenta que a los abuelos les encantan las sopas, les encantan las coladas, ¿cierto? Les encantan los panecitos, los pastelitos, y es ahí donde nosotros entramos a meter mano en lo que le vamos a dar. Incluso, digamos que pasa mucho que ellos en la noche no quieren comer comida. Y si comen es como, no sé, una cremita. Yo me tomo solo la sopita y si se toma la sopita es solamente la agüita y no se come la proteína que esté allá adentro, a menos que esté licuada. Entonces, normalmente uso las cremas, ¿cierto? Para darles a ellos. Uso muchas veces las coladas o las bebidas que a ellos les gusta en la noche, que son más como un poquito más calóricas, ¿cierto? Más densas, pero siempre están acompañaditas o de unas galletas o de unas tostadas o un pan, ¿cierto? Y ahí, digamos que yo sugiero siempre que adicionen, digamos, esa proteína igual. Así como en los niños en la noche, aquí en los adultos también.
¿sí? Porque además muchos de ellos cuando no comen lo suficiente en la noche hacen hipoglicemias en la mañana. Y esto también me ayuda a mantener, digamos, este eh, control metabólico en muchos de ellos y la suplementación en la noche me ayuda. Entonces, incluirlo en preparaciones, no sé, crepes, ¿cierto? Pancakes que muchas veces no los reciben. Hay arepas. Se me olvidaban las arepas porque las arepas son importantes en la población adulta. Entonces ahí tenemos, digamos, diferentes formas de poder darle el uso de este tipo de suplementos a los abuelitos. Y ahora que estamos hablando de eso y partiendo de lo que comenzábamos al principio del live, este tipo de proteína de alto valor biológico y que es de lenta absorción, que es tan importante porque no todas las proteínas son buenas, pero también tenemos que tomar en cuenta la biodisponibilidad y el tipo de persona que se la estamos dando. Estamos hablando de etapas vulnerables donde la biodisponibilidad de la proteína tiene que ser de alta calidad y que permita una adecuada absorción y por eso en este caso que hablas de estos adultos mayores, hablando del calcinato de calcio, he llegado a leer que tiene un aporte importante de calcio, que también durante la noche ayuda a lo que es la parte de la regeneración ósea en estos pacientes, ¿no? Y por eso es tan importante la biodisponibilidad que se le esté dando, al igual que lo que esté suministrándose por la dieta, porque también es importante acotar que hay que hacer un equilibrio, no todo tiene que ser suplementado, se imaginen la cantidad que estaríamos dando a estos pacientes. Te presento, Diana, solamente en la noche, si tengo una alta cantidad de proteínas y el paciente está comiendo un poco, lo puedo distribuir a lo largo del día. Si tengo un requerimiento alto, yo tengo que distribuirlo a lo largo del día porque no voy a tener digamos que la aceptación total en una sola toma. Entonces, por lo general, yo pido que lo incluyan en las bebidas durante el día y es de fácil aceptación. O en los breaks, ¿cierto? En las media mañana y media tarde, también puede tener una buena cantidad. Como a ellos les gusta tanto los alimentos dulces, por lo general yo les recomiendo muchas veces que hagan esponjados como de fruta, ¿cierto? Con algo de proteína de origen animal, ¿cierto? Em, como yogur o cosas así. A veces no hay aceptación e incluso en esos mismos podría empezar a poner algo del módulo, porque son, digamos, texturas de alimentos que fácilmente ellos van a recibir, ¿cierto? Y donde yo me voy a asegurar que lo van a consumir, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta yo? De acuerdo a la persona en la que esté trabajando, yo sé cuáles son sus preferencias, ¿cierto? Y yo sé cuáles son los alimentos que seguro va a consumir. Tratemos de asegurar el uso de este suplemento en los alimentos que él va a consumir, porque afortunadamente no modifica mucho el sabor, ¿cierto? Y tiene una adecuada dilución por lo general. Entonces me tengo que asegurar que durante el día la distribución de proteína, tanto en alimentos como en suplementos, pueda estar a lo largo del día y sin olvidar que la recomendación es que de la cantidad que yo le dé de proteína, por lo menos entre un 60 y un 80% tiene que ser de alto valor biológico, ¿sí? Y ese análisis nos sirve muchísimo para poder evaluar cómo le voy a distribuir esa proteína en el día, ¿cierto? Y cuáles van a ser sus necesidades tanto de el módulo como de proteína habitual. No, genial. Y ya veo por acá y pueden ir haciendo sus preguntas. Tenemos acá una pregunta en la cajita que dice, en pacientes a mayor con disminución de su tasa de filtrado glomerular por la edad, ¿es adecuado aumentar la proteína? Ahí tenemos que tener en cuenta al paciente como individual. Si se está afectando la tasa de filtración glomerular y en mi seguimiento yo estoy viendo que tiene un riesgo de hacer una enfermedad renal crónica, yo tengo que manejarle una proteína mucho más baja. O sea, nos mantenemos en los 0,8 porque lo que tenemos que hacer ahí es un manejo conservador, ¿sí? Para evitar que ese deterioro renal se incremente, pero va a ser totalmente individualizado. O sea, eso realmente hay que verlo
por el paciente, su evolución y el seguimiento de sus laboratorios. Porque he encontrado muchos casos donde los restringen tanto que los pacientes terminan bajando peso a costa de todas las restricciones que tienen, ¿cierto? Sin tener en cuenta cuáles son sus necesidades de base solo por proteger una cosa. Entonces veamos el paciente como un todo, veamos sus necesidades y ahí empezamos a tomar decisiones, ¿sí? Porque muchas veces podemos encontrar incluso pacientes que empiezan a encontrar ese tipo de deterioro sin incluso tener buenos aportes de proteína. Entonces hay que tener en cuenta como la persona, como el individuo personalmente. Claro. No, totalmente válido. Sobre todo también hay que tomar en cuenta si hay ya un paciente que está referido a una diálisis donde las pérdidas van a cambiar totalmente estos requerimientos por las pérdidas que pueden ocasionar. Eh, Tengo acá otra pregunta y dice, hola, mencionan que los resultados se ven un mínimo de 3 meses, pero ¿por cuánto tiempo máximo se puede utilizar el suplemento o cómo considerar hasta cuándo es necesario? Que creo que era lo que hablábamos al principio. Sí, yo cuando hago el seguimiento, o sea, yo lo hablo mínimo hasta 3 meses, ¿cierto? Pero va a depender el paciente y los objetivos que yo me planteé sobre hasta cuándo lo voy a dejar. Ahora, no me puedo eternizar. Si yo no encuentro resultados con una suplementación, yo tengo que tomar decisiones en quitarla o cambiarla. Y eso lo tengo que tener en cuenta. Por eso siempre hablo de que siempre que yo tenga los objetivos claros en el manejo, obviamente voy a establecer cuál es el tiempo. Pero que yo te diga que un máximo que puedas darle, pues va a depender de las necesidades de esa persona. Pero lo que les digo, o sea, eternizarnos tampoco es sano si no encontramos adecuados resultados, pues tengo que pensar en suspenderlo. Ahora, si llego a mi meta, felicitaciones, yo puedo parar, ¿cierto? Y reevaluar, porque puede que este paciente lo pueda seguir necesitando, ¿sí? Pero si yo no lo quito, nunca voy a saber si voy a seguir necesitando ese suplemento. ¿Mm? Entonces, realmente va a depender del caso y de nuestro seguimiento con los pacientes como tal. No, 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 genial lo que decís. Yo creo que por eso es tan importante hacer este conteo y saber que realmente lo esté consumiendo y cuándo comienza el aporte del alimento, ¿no? A muchas veces también para despetarlo, si es una situación puntual, mira, ya por la dieta está alcanzando todo y comienza uno como ya a minar lo que es la suplementación. Por el contrario, ¿no? Habrá que hacer los ajustes porque el paciente realmente no Necesita está... más. Ujú. Realmente hay pacientes en los que es más fácil evaluar eso o no. Y hay una herramienta muy, muy, muy buena y es el diario de alimentación. A veces nosotros nos vamos con la anamnesis y la anamnesis no nos lleva mucho porque o al adulto mayor se le olvidó o el que viene no es el que está con él, incluso en los niños. No es el cuidador, no es el que le prepara los alimentos, no tiene mucha información. Entonces, dependiendo del paciente, apóyense en los diarios de 24 horas, que le traigan 2 o 3 días escritos, hora por hora. Ellos no van a sentir, de hecho es más fácil que nos den información verídica en esos casos. Encontramos el diario, revisamos lo que está consumiendo, en qué momento se consume la proteína o simplemente detectamos que no está. No, excelente y de verdad, Diana, que esto es un tema tan amplio y tan extenso que se nos puede ir toda la hora aquí y bueno, ya para ir finalizando y sé que nos están quedando grupos etarios muy importantes que después estoy segura estaremos en otra oportunidad. ¿Qué mensaje nos puedes dar o qué recomendaciones y tips partiendo de estos grupos etarios que son tan importantes y que siempre requieren como del cuidador, no solamente el chiquitico, sino también el adulto y apoyado siempre de la mano de un profesional de la salud, bien sea un médico, un nutriólogo o una nutricionista? Yo creo que lo más importante es tener en cuenta que debemos evaluar las necesidades de cada individuo en la etapa de la edad en la que se encuentra. Esa es una de las cosas principales, pero no solamente tenemos que tener en cuenta la edad, tenemos que tener en cuenta su situación y esas necesidades individuales de acuerdo al momento por el que está pasando,
¿cierto? Evaluar muy bien el consumo, ya sea por él solo o por lo que se le está administrando, porque son, digamos que son dos grupos etarios que dependen mucho de otras personas, ¿sí? Entonces, de la disponibilidad que hay en casa, incluso de la distribución de lo disponible en casa, porque muchas veces y culturalmente encontramos que a los niños más chiquitos no les dan tanta proteína como al que sale a trabajar y del sustento para la casa. Entonces, hasta ese tipo de cosas hay que tenerlos en cuenta. Cuando yo evalúo la cantidad de proteína, acuérdense siempre de evaluar cuál es la calidad de la proteína. Y eso es lo que voy a cruzar con esa evolución o con esa valoración antropométrica, incluso del examen que le hacemos cefalocaudal, pudiendo observar deficiencias en los pacientes, ¿cierto? Acuérdense que el adulto mayor yo tengo que tener en cuenta la fuerza y la masa muscular, si está preservada o no está preservada. Y al ver eso y al evidenciar cómo es el consumo y el apetito, entro a dar una buena suplementación. Evaluemos que la suplementación sea con proteína de alto valor biológico. Tratemos de echar mano de lo que más les gusta a los pacientes, ¿sí? Siempre, digamos que a veces quedamos nosotras mismas en el error de no probar un suplemento, ni ver cómo se diluye en el agua. Y eso es un problema gigante, porque a veces yo encontraba pacientes que llegaban con un suplemento, pero cuando yo me daba cuenta, no lo consumían porque no había dilución. Entonces sentían grumos, sentían texturas diferentes, ¿cierto? Entonces yo tengo que ver cómo es la dilución, tengo que ver cuál es la versatilidad de ese producto para poder usarlo en diferentes preparaciones y usémoslo en preparaciones sin miedo, porque a menos de que pues superaran temperaturas altísimas, de pronto tendríamos alguna afectación, pero no he encontrado nada que me diga que sí se afecta, ¿cierto? Yo siempre lo contemplo dentro de mis opciones, pero incluso hasta los helados pueden estar con la proteína y lograr resultados supremamente efectivos cuando comerse un helado a un niño es la cosa más fantástica que puede haber. Entonces tratemos de ver como preparaciones que para ellos sean fáciles. Y yo siempre tengo en mi consultorio como diferentes recetas con diferentes opciones de uso de módulos con el fin de poder darle maneras o sugerencias a las mamás y a los acompañantes de los adultos mayores para tener buenos resultados. Porque si no es así, si a nosotras que vivimos pensando en cómo tener resultados con la alimentación, se nos tranca la creatividad, pues imagínate a una persona que no tiene que hacer eso todos los días. ¿Mm? Totalmente, totalmente de acuerdo contigo y también hay que invitar a la creatividad también de las mamás, ¿no? De alguna u otra manera y es muy importante lo que tú dices, tenemos que probar la suplementación, tenemos que ponernos en el puesto de la otra persona porque es tan importante. Y acá, bueno, te mandan muchos saludos, mira, saludos de Perú, desde Chile, Ay, nos están preguntando tu Instagram, para seguirte, para poder consultarte. Y bueno, seguir dando todos estos tips tan importantes. Que ahora te dejo el espacio para que nos puedas dar tus datos donde te pueden contactar estas personas. Y bueno, ya para finalizar, es muy importante la invitación a probar a estos módulos. Por ejemplo, Proteinex no tiene sabor, que es tan importante no solamente para los niños, sino también para los adultos mayores que son tan mañosos. Tiene una dilución fantástica y que va a permitir hacer varios tipos de preparación. Y como tú decías, bueno, a lo mejor estos alimentos muy calientes, quizás no lo voy a añadir. Esto es una recomendación que aprovecho para hacer con Proteinex, saco una pequeña porción y diluyo esa cantidad, quizás en un poquito de agua, 45 ml, una onza y media aproximadamente, y lo agrego si el alimento está muy caliente y eso va a permitir una mejor dilución. Pero de por sí, la suplementación, este módulo tiene una dilución fantástica, no se va a enterar el niño que se lo está tomando, no se va a enterar el adulto mayor que está tomando y vamos a poder cubrir esta suplementación proteica que es tan importante. Bien, ¿cómo te pueden contactar?
cómo te pueden seguir y tienes muchos saludos de muchos países de toda Latinoamérica. Ya se me fueron porque a veces van pasando muy rápido. Bueno, en mi Instagram aparezco como Diana García Ángel. Me pueden escribir mensajes, no tengo ningún problema. Y espérenme, si quieren les coloco mi correo, por si Ah, quieren escribirme, que es otra opción. Y y bueno, agradecida, me imagino que también tendrás muchas alumnas y recordar que haces esa parte tan bonita que es la docencia y instruir partiendo de no solamente como profesional de la salud, como nutricionista, sino de la experiencia que tienes durante todos estos años, porque muchas veces es muy bonito el papel, pero vale mucho más la experiencia. Muy bien decía, esas experiencias de uso que has escuchado no solamente en mamás, sino también en cuidadores y el día a día en los pacientes que posiblemente pueden estar hospitalizados. sí, muchas gracias por la invitación. Lo que necesiten me pueden escribir por el Instagram o me pueden escribir por correo, no tengo ningún problema. Me encanta compartir conocimiento, es una de mis pasiones. Me encanta probar formas diferentes de suplementación. De hecho, mi pasión es el soporte nutricional, así que necesitamos muchas herramientas y muchas personas que trabajen en conjunto para que tengamos obviamente unos pacientes con éxito en sus manejos nutricionales. Excelente, Ana. Igual cuando finalice el live va a quedar grabado. Aprovecho y quizás puedo, si me lo permites, puedo poner tu Claro, Instagram, puedes seguir ahí directamente en el copy. Y bueno, una vez más, gracias por acompañarnos y bueno, seguiremos compartiendo semana tras semana muchos temas interesantes. Gracias, Diana, de verdad que ha sido un gusto poder conversar contigo esta noche. gracias a ti, Carolina, y a Victus también. Vale. Que estén súper bien. Buena noche. Gracias, cuídate mucho. Ay, te pregunta, iba a trancar, pero tenemos tiempo todavía. Ah, Hola, bueno, de gastrostomos, ¿qué recomendaciones haces? ¿Poliméricas o módulos? Y esto es así que ya iba a cerrar. Y es una pregunta un poco densa. este está buenísimo, porque estoy trabajando con gastrónomos. En gastrónomos es que igual va a depender de lo que tú necesites para la población en la que estás trabajando, pero puedes usar suplementos completos sin problema o módulos de acuerdo a lo que tú necesites. Lo que pasa es que si tú piensas, por ejemplo, cuando hablamos de gastronomía en unidades incluso de cuidado crítico, muchas veces necesitamos echar mano del módulo. Entonces, ahora que yo estoy trabajando, por ejemplo, con estudiantes de gastronomía para el uso de ellos, o pues digamos que la formación de ellos dentro de la clínica, ahí está súper, súper, súper favorable el uso de un módulo proteico, porque hay poblaciones que lo necesitan, pero va a depender de la población en la que estés trabajando, ¿sí? Pero sí tienen mucha versatilidad en el uso dentro de la gastronomía. Bueno, Diana, muchas gracias. De verdad, nuevamente, ahora sí, ya nos despedimos porque si no, Instagram también nos corta. Un gusto, buenas noches para todos y bueno, seguimos conversando más adelante. Buenas, buenas noches para todos y gracias por estar aquí. Gracias, Chao. bye. Que Chao. estés bien. Chao. Igual. Chao.